Este es un escenario un poco más agresivo, como lo manifesté. No es comparable con los 80 porque ahora el principal instigador es el presidente de la República. El atentado contra el senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, ha despertado el fantasma de la violencia política en el país, que si bien no estaba erradicada, estos episodios tan preocupantes y lamentables comenzaban a aparecer ya incluso cosas del pasado, como fue el asesinato, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán y unos cuantos años después de Luis Carlos Galán Sarmiento. Para analizar esta delicada situación que atraviesa hoy Colombia, vamos a conversar en Paran Post con el analista político colombiano Miguel Fierro. Bienvenido, Miguel. José, muy buen día para usted y para toda su amplia audiencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, pues para que conversemos sobre esta delicada situación y quisiera, si le parece, comencemos con una breve reseña cronológica de estos atentados que en muchos casos acabaron con la vida de un líder político colombiano con gran posibilidad de ganar la presidencia y marcaron también la historia del país, como los casos de Gaitán y Galán que acabo de mencionar, pero ha habido muchos más. Y es que me gustaría si usted nos ayuda a entender la diferencia entre esa época de violencia que vivió Colombia, el origen, los responsables y el momento actual que vivimos en el caso de Miguel Uribe. ¿Qué diferencia aquellos episodios de este? Es muy importante lo que ha mencionado al comienzo de esta transmisión, estimado José, teniendo en cuenta el punto de fuga como lo fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien ha sido un mártir de la izquierda, donde se tipifican los elementos tal vez de un magnicidio, pero la información y la atribución a la responsabilidad ha sido parte de lo que ha sido una guerra de información, donde los hechos no son bastante claros. Para la historia reescrita y escrita y repisada, la responsabilidad siempre va a estar sobre la oligarquía, es la narrativa que nos han vendido, e incluso que la responsabilidad reside en la Central de Inteligencia Americana, la CIA, teniendo en Sí. cuenta que la izquierda ha manifestado que fue la CIA la que la asesinó a esta persona que representaba la reivindicación de las clases populares en Colombia, en una época donde estábamos azotados por una violencia bipartidista y por muchos conflictos que la academia los ha decretado como palabra de Dios, pero que en ese revisionismo al cual estamos obligados se hace muy necesario establecer unas variantes y unas externalidades bastante claras en el sentido. Lo primero, hay que tener en cuenta que, dicho por él, Fidel Castro estuvo presente en los hechos del 9 de abril de 1948 y no como invitado de honor, no como jefe de Estado. Contextualicemos que para esos días se iba a realizar y se estaba llevando a cabo la conferencia panamericana en Bogotá, donde fue un hecho que se publicitó 2 años antes. Es importante de pronto tal vez en la plataforma de streaming de videos de YouTube se puede encontrar cómo era Bogotá en el año 1946, donde se estaba promocionando la Conferencia Panamericana de 1948, 2 años después de la elaboración de esta pieza publicitaria que, dicho sea de paso, es muy hermosa y es en inglés. Demuestra cómo era la Bogotá de la época. Entonces, no me cabe en la cabeza que los Estados Unidos, promotores de esta conferencia panamericana que dio origen a la Organización de Estados Americanos, OEA, fuera saboteada por el mismo organizador, donde Claro. claramente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán iba a derivar en lo que derivó una serie de asonada nacional. Además, Fidel Castro confesó, y esos audios están en Caracol Radio de 1982, tal vez, donde con el connotado y reconocido periodista Yamid Amat, él le respondió, le manifestó que él estuvo en Bogotá el 9 de abril en actos de sabotaje. Yo no estoy diciendo que Fidel Castro mató o estuvo involucrado con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero por los hechos de sabotaje, de instigación y demás, de saboteador, está seriamente comprometido. Ahora bien, damos un salto cuantitativo en el tiempo para llegar a la década de los 80, donde se asesinaron
algunos candidatos presidenciales, una época terrorífica para Colombia, escalofriante para nuestra nación, de cara a cómo estaba el país en ese momento, situación que creíamos superada por lo menos hasta antes del pasado sábado, antes de las 5 de la Sí. tarde. En los 80 asesinaron a Jaime Pardo Leal, un candidato, como dicen en Venezuela, cifrino de la izquierda, que representa, pues tristemente fue asesinado, estaba en la Unión Patriótica, también fue asesinado Bernardo Jaramillo Oso, candidato presidencial de la Unión Patriótica, este partido que nació producto de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Dicho sea de paso, Bernardo Jaramillo Osa era un líder político de izquierda, pero muy serio en el sentido del discurso que él rechazaba la combinación de todas las formas de lucha y concretamente la lucha armada a la cual las FARC se había comprometido a renunciar si se establecía en Colombia la elección popular de alcaldes y gobernadores, situación que pasó en nuestro ordenamiento constitucional, que se dio vía libre a la elección de voto por voto popular para estas autoridades territoriales, pero las FARC claramente, como nunca lo hicieron desde esa época, desde mucho antes y hasta la actualidad, no cumplieron. Luego el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, un hecho que todavía está en la retina de los colombianos, un líder de origen liberal, que claramente fue un asesinato a una generación de la política colombiana, lo que es el asesinato de él y de Álvaro Gómez Hurtado, en lo que representaba la tradición política de Colombia, de Partido Liberal y Conservador, por supuesto que fue una amputación a nuestra madurez política. Y el asesinato de el desmovilizado Carlos Pizarro León Gómez de la guerrilla, de la cual perteneció el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, pues también fue un hecho repudiable para esa época y para que todavía se vive en los anaqueles, no para colocarlo a la altura de una persona que merezca hacerle una apología completa de morabilidad y probidad y de colocar el sombrero en el Palacio de Nariño, porque pues si bien él hizo tránsito a la democracia, no debió haber sido asesinado de esa manera. La reivindicación social que generó el universo de víctimas que ocasionó este grupo, pues sigue revictimizando el tema. Entonces son heridas que la sociedad colombiana ha querido sanar, pero la izquierda democrática y desde las posiciones que lograron obtener en el marco de la desmovilización, no hacen posible que las heridas se sanen en el pasado. Por eso vimos hace algunos años al coronel Plazas, quien fue el héroe de la recuperación del Palacio de Justicia, el cual fue asaltado por el grupo narcoterrorista del M-19 financiado por Pablo Escobar, donde persona que lamentablemente se conoce, cuyo nombre se conoce en todo el mundo. Ahora bien, ese tema de que los guerrilleros en el poder y los militares que desarrollaron la defensa de la democracia en la cárcel es una herida que ellos se encargan de echarle sal y no avanzamos hacia una reconciliación nacional. Sí, sí, justo le preguntaba por las diferencias y quería que comenzáramos con esa cronología porque ahora quisiera su opinión sobre este caso y si vemos que tal vez la violencia está auspiciada desde el propio poder, cuando vemos, por ejemplo, al presidente Gustavo Petro desenvainando la espada de Bolívar en actos públicos, mostrando la bandera de guerra-muerte, agregando además que solamente hay dos opciones, que son libertad o muerte, y que la primera opción solo es posible si se le aprueba su consulta popular y sus reformas. Entonces uno se puede preguntar, ¿ha habido aquí un peligroso discurso de odio, un relato de violencia desde la más alta autoridad del país que pues se vuelve un gran peligro por el impacto de sus palabras y la influencia que puede haber sobre sus seguidores más radicales? Por supuesto que sí, estimado José. Y hay un agravante. Esta época se ha comparado con la de los años 80, donde asesinaban candidatos presidenciales. Miguel Uribe es un aspirante claro a la presidencia de la República. El gobierno le ha minimizado un poco la categorización que él representa, diciendo que no ha empezado la campaña, que solamente era un precandidato. Es una persona que tiene una intención política de conducir, de presentar su nombre a la ciudadanía para servirle a este país desde la máxima magistratura que ofrece nuestra democracia colombiana, como lo es la presidencia de la República.
Entonces esto ha permitido que revivamos la época de los 80, pero preguntaba usted por las diferencias de esa época con las de ahora. Yo creo que ahora Correcto. es mucho más grave, porque en los 80 era un cartel del narcotráfico que estaba sometiendo y colocando en jaque al Estado colombiano, que lo enfrentó por todo lo que pues yo creo que lamentablemente la mayoría del continente y del mundo vio la historia, la novela de Pablo Escobar, que nos hubiera gustado no haberla vivido, sino tenerla como ejercicio de memoria histórica, porque ahora todo lo asociado a Colombia, hasta por un tema de mercadeo, lo Sí. asocian con ese tipo de novelas, de ese tipo de narconovelas. Pero en ese momento era Pablo Escobar un resentido que tenía aspiraciones políticas, pero al ser descubierto por el Estado sobre la financiación, el origen de su riqueza, pues efectivamente promovió esa guerra tan fratricida contra el Estado colombiano, contra lo más sagrado que tiene una sociedad, que es su democracia, sus instituciones, su ejercicio de la libertad. Ahora es mucho peor, estimado José, estimados televidentes. ¿Por qué? Porque en ese momento era el narcotráfico, el cartel de Medellín, el que estaba poniendo en jaque a nuestra democracia y asesinando candidatos presidenciales y policías. Recordemos que Pablo Escobar fijaba una tasa por policía asesinado, situación que estamos volviendo a vivir ahora, con estos carteles que hay hoy día, esta reinvención de esta guerra simétrica. Sin embargo, digo que ahora es peor porque no solamente son los carteles, los grupos que están al margen de la ley, que están atentando contra nuestra democracia, no solamente es el crimen organizado, sino es la instigación del jefe de Estado. Entonces la sociedad colombiana en este momento estamos siendo objeto de ataques tanto de la delincuencia común, la delincuencia urbana, las asimetrías que se viven prácticamente en América Latina por esa brisa bolivariana que nos envió el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello en respuesta al reconocimiento constitucional que le dimos al gobierno en funciones de en 2019, el de Juan Guaidó y la Asamblea Legislativa de Venezuela. Vivimos eso, ahora vivimos unos carteles reinventados, el ELN, el Clan del Golfo y otra serie de organismos, y un nuevo grupo armado llamado La Primera Línea, que tiene una estructura de mando y que responde a lo que lamentablemente se conoce muy bien en Venezuela, donde se hizo esa patente de corso, como son los colectivos Sí, urbanos que correcto. atenten contra la sociedad. Ahora tenemos esos grupos al margen de la ley, prácticamente con la aquiescencia o con la ternura del jefe de Estado colombiano. Entonces eso es como cuando uno está jugando un campeonato mundial de fútbol donde tiene todos los enemigos, los equipos que son adversarios legítimos en la cancha, pero que también tiene el árbitro, también Árbitro, tiene la claro. estructura organizacional del torneo en contra de uno. Es muy grave lo que ha dicho Gustavo Petro al marco de este tipo de circunstancias, Ahora, donde él usted ha mencionado, digamos, el peligro para la democracia y justamente aquí, pues, me viene al recuerdo de que, pues, lamentablemente, luego de lo ocurrido con Miguel Uribe el sábado, muchos medios colombianos y la prensa internacional también tituló que esto fue un atentado contra la democracia, ¿no? Y pues todo esto que hemos hablado ahora sobre el discurso de Gustavo Petro, también está la insistencia en convocar a una consulta popular, saltándose el visto bueno del Senado, como establece la Constitución. También han estado los globos de ensayo de llamar a una constituyente, no lo ha hecho tal vez porque no tiene el mismo músculo político para hacerlo. También algunos pues colaboradores muy cercanos como la senadora Isabel Zuleta han insistido con el tema de la reelección. Uno se preguntaría, ¿cree usted que está en peligro la democracia colombiana en este momento con todo este cóctel que tenemos? la democracia colombiana está en peligro desde antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Está desde la configuración, desde el ejercicio de la oposición que él hizo en la curul que obtuvo en el Senado luego de haber sido derrotado por el candidato Iván Duque. Recordemos que cuando Iván Duque se posesionó, Petro convocó una serie de 40 marchas y de meeting de manera simultánea en el país, como haciendo un paralelismo a la posesión del jefe de Estado en ese momento. Eso fue un gobierno que estuvo amenazado desde antes de comenzar, el de Iván Duque. Ahora bien, recordemos cómo Gustavo Petro y Gustavo Bolívar y todo lo que representa su sector político tomaron como insumo, como propulsión, lo que fue un estallido social que llaman, que no fue ningún estallido social, sino fue una toma guerrillera nacional. La excusa era una reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque retractó, pero que por la logística
y demás no podían retractar por los intereses tan oscuros que hubo en ese paro nacional de Sí, claro. 2021. Y recordemos que hasta se pasaron por la faja, como decimos coloquialmente en Colombia, un fallo judicial donde nos encontrábamos en un escenario de confinamiento por las restricciones de aislamiento que obligó al mundo a aislarse por el tema del COVID-19. Un juez de la República, un tribunal de la República manifestó que no se podía llevar a cabo esas manifestaciones por las aglomeraciones, pero que está en peligro la democracia. Usted ha mencionado lo de la senadora Zuleta, que insiste de que hay que reelegir a Gustavo Petro. Los tiempos políticos, la institucionalidad, no dan para que se haga una reforma constitucional que permita modificar nuevamente la constitución que ha sido modificada 3 veces sobre este mismo punto de la reelección, cuya última vez dijo que no se podía volver a hacer más reelección en Colombia. O sea, la doctrina también es muy volátil, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, por el número de debates y demás, no lo podrían hacer. Pero hay algo muy, muy importante que hemos venido advirtiendo desde lo que ocurrió en el estallido social de Chile, que fue el pilotaje para América Latina, donde lograron someter a toda una sociedad a una nueva discusión de cambiar el constitucionalismo, que después la sociedad tomó escarmiento sobre ese texto constitucional que era una defecio que iban a implementar y pues en las urnas con un golpe de autoridad Claro, lo el rechazaron. país lo Sí. rechazó. Ahora bien, esa es la fórmula que tienen ellos. Estallido social, amenaza, sometimiento, la intimidación, porque los estallidos sociales dejaron una serie de caos, encarecimiento de los productos de la canasta familiar, bloqueos que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los llamó cortes de ruta, cuando pues en esos bloqueos que Claro. generaron estos bandidos murieron personas que no podían transcribirse, circular en una ambulancia ni del flujo de alimentos, muchas cosas pasaron y se afectó seriamente el comercio, el empleo y demás. Los colombianos tenemos miedo a volver a vivir una situación semejante. Los colombianos, los chilenos, los países donde vivimos, el Claro. denominado estallido social. Ahora bien, pero esa es la estrategia de ellos, incendiar el país y someter y lograr lo que obtuvieron en Chile, que hubo un Ahora usted, escenario insostenible y obligar a todos los partidos políticos a tomarse en la foto y suscribir un acuerdo nacional y vamos a una asamblea nacional constituyente, vamos a hacer una excepción a lo que han manifestado las reglas. Y ya mostramos que Gustavo Petro, y voy a ser muy claro con esto, Gustavo Petro no le importa ni la constitución, ni los límites, ni los sistemas de contrapesos. A todos los ha llamado hasta con las palabras más oeces que nunca se había visto en la historia política de América Latina. Gustavo Petro justamente, se desmovilizó del M-19 a finales de los años 80, comienzo de los 90, eso es cierto. Pero mentalmente Gustavo Petro no se ha desmovilizado, es un combatiente, es más un combatiente subversivo que un jefe de Estado. justamente eso que usted está diciendo del presidente Gustavo Petro y también el hecho de que no darían los tiempos para una constituyente, para una reforma, para la reelección. Uno se preguntaría también, ¿hay peligro de que esta violencia política a raíz del atentado contra el senador Miguel Uribe pueda ser una excusa usada por el gobierno de Gustavo Petro para de alguna manera aferrarse al poder, quizás buscando postergar las elecciones presidenciales de 2026 con el argumento de que no están dadas las condiciones para garantizar una elección en el país? Todo y eso y mucho más es posible, estimado José, estimada audiencia. Él lo manifestó con el tema de Venezuela para seguir legitimando y siendo como un notario de la dictadura de Nicolás Maduro y ese régimen usurpador de la democracia y la libertad de nuestro pueblo hermano, nuestro vecino hermano. Sin embargo, ese método y otros más pueden ser utilizados, como también el sometimiento a una consulta que ya el Senado le dijo que no, las instituciones se han pronunciado, el Consejo de Estado ha manifestado claramente de que sí hubo una decisión y que iba a revisar si hubo vicios de trámite, la votación y demás, pero que ya había un pronunciamiento del Senado y la Constitución es muy clara, el presidente puede convocar a una consulta con toda la firma de sus ministros con la aquiescencia del Senado. Si el Senado no aprueba ese decreto que convoca la consulta, no se puede hacer. Colombia es un estado social de derecho donde imperan unas instituciones y tan es así que eso permitió que Gustavo Petro fuera senador de la República luego de haber perdido las elecciones con el presidente Iván Duque. Eso también ha permitido el ejercicio, la función de las instituciones
permitieron de que Álvaro Uribe Vélez no se pudiera reelegir por una segunda vez para un tercer mandato, porque la Corte Constitucional en su momento se pronunció y dijo no, y pues el sentimiento democrático de Álvaro Uribe Vélez en ese momento manifestando, el primero a llamar a ser acatado, a acatar las leyes y las decisiones judiciales, es el presidente de la República. Gustavo Petro es la antítesis de todo lo que es el cumplimiento del orden social justo. Sí. Ahora que usted menciona al expresidente Álvaro Uribe y que habló también hace unos minutos de estos acuerdos que quisiera buscar o convocar el presidente Gustavo Petro, en un tuit hace unas horas el expresidente Uribe, eh, él advirtió de posibles atentados también en su contra y pues hizo referencia a esta invitación que hizo el gobierno a diálogos para evitar nuevas masacres, según dijo el expresidente, ¿no? Pero pues ya vimos que varios partidos prefirieron no asistir. Quería saber su opinión sobre esto y también lo último, digamos, las últimas informaciones que ha habido hasta el momento en que estamos grabando esta entrevista es que por un lado el propio Gustavo Petro admitió que el esquema de seguridad de Miguel Uribe fue disminuido el día del atentado, él dice extrañamente, pero por otro lado vemos como la familia dice que por lo menos en 23 oportunidades se había pedido que se le aumentara su esquema de seguridad y no se aprobó. Y también la periodista y también precandidata presidencial Vicky Dávila dijo que según información que tenía, quien estaría detrás de este atentado sería alias Mordisco y las llamadas disidencias de las FARC, ¿no? Entonces, que además que tanto ella, Vicky Dávila, como la senadora María Fernanda Cabal estarían en esos planes, serían blanco, también podrían ser blanco estos atentados. Entonces, quisiera preguntarle a usted, con todo este panorama, ¿hasta dónde cree que puede llegar la violencia en Colombia si no se frena a tiempo? ¿Y cómo se podría frenar? Y si es posible, si se puede realmente coordinar con el gobierno, creer en una coordinación sin que esto se politice desde el propio gobierno. Pues mira, la democracia básicamente se mide desde dos aristas, desde el origen, cómo se llega al poder y por el ejercicio del poder. No queda ninguna duda, a pesar de que hayan ocurrido algunas denuncias sobre la forma como ganó Gustavo Petro. Gustavo Petro obtuvo la credencial para posesionarse el 7 de agosto de 2022 y le hemos reconocido gobernabilidad desde ese entonces. Sin embargo, en el ejercicio, en la otra arista de la democracia, su gobierno es totalmente ilegítimo porque tiene investigaciones sobre incumplimiento a los topes máximos de la campaña, dineros oscuros dentro de la campaña, cosas que prácticamente eh, fusionan los libros más pertinentes de cualquier texto o estatuto penal de cualquier país. Sin embargo, no ha pasado nada, el gobierno ha quedado confesado por sus propios funcionarios que están siendo procesados y algunos ya condenados por la ley, que utilizaron dádivas para comprar votos, conciencias para el tránsito de las reformas. Eso no es un ejercicio democrático claramente frente a hecho. Entonces, en el ejercicio, en este minuto del partido, como lo podríamos tal vez figurar, Gustavo Petro no es un presidente claramente democrático y que algunas personas, partidos de oposición, candidatos invitados a la reunión para establecer garantías que convocó recientemente el gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro y de su ministro del Interior, muy cuestionado también, dicho sea de paso, Sí. Armando Benedetti, pues, yo creo que es ser muy consecuente. No le queda bien a Vicky Dávila ir a la casa de Nariño a pedirle garantías a un presidente que no ha bajado el tono, que le dice muñecas de la mafia a las periodistas que cumplen con su ejercicio del rigor informativo, crítico, de control ciudadano a través del gran rol como es transmitir la información veraz, contundente y oportuna y demás cuando llama o a hostigar prácticamente amenazas. Esta es una versión mucho más agresiva de lo que fue el presidente Juan Manuel Santos, que a quienes nos éramos críticos con el proceso de paz con las FARC nos llamó enemigos de la paz cuando en realidad éramos lo primero, críticos de la negociación con las FARC. Este es un escenario un poco más agresivo, como lo manifesté. No es comparable con los 80 porque ahora el principal instigador es el presidente de la República. Ahora bien, Claro. Gustavo Petro, miremos un trino unas 3 o 4 horas antes del atentado contra el senador Miguel y candidato presidencial Miguel Uribe, que escribió, no pasarán. Más lo que usted estaba manifestando de la bandera de la muerte y demás, que dice que usó Simón Bolívar, bueno, recordemos que
en Bueno, y Venezuela. además mucha gente recordó e hizo referencia a ese lema no Esto, pasarán, era el mismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. exactamente, y es más, recordemos antes de que se descubriera o se diagnosticara la enfermedad de Hugo Chávez, todas las instituciones públicas allá en Venezuela, los comandos de brigada, de fuerza y las instituciones, tal vez la papelería oficial tenían el lema patria, socialismo o muerte. Ya después del tema de la enfermedad de Chávez cambiaron la palabra muerte por Correcto. venceremos. Sí. Entonces, las asemejanzas entre Gustavo Petro y Hugo Chávez cada vez más no confirman lo que hemos dicho, sino que lo ratifican. Recordemos que Gustavo Petro fue la primera persona que invitó al Chávez recién golpista, recién indultado por el presidente Caldera, a Colombia para establecer planes estratégicos que el mérito de ellos tal vez lamentablemente para la libertad de nuestros pueblos es haberlos cumplido. Sí. Entonces, es un escenario bastante peligroso. Yo digo, algunas personas lo dicen que exagera un poco, pero yo digo que con el doctor Gustavo no es jugando. Petro es mucho más que un perro rabioso. Petro, insisto, no se desmovilizó mentalmente. Él sigue siendo, en todo el sentido de la palabra, el ejercicio de sus expresiones, su desconocimiento a la institucionalidad, su atentado y su invitación a anular al adversario, es un subversivo, pero que Ahora, fue como si uno presidente. pudiera preguntarse, ¿no? Después de esta violencia política que se ve nuevamente luego del atentado el sábado contra el senador Miguel Uribe, hemos visto muchas especulaciones desde la acera del petrismo, una más infame que otra. Hay quienes advirtieron o insinuaron que habría sido un autoatentado, otros que pudo haber venido al mismo centro democrático para sacarlo del medio. Los menos arriesgados, como Gustavo Bolívar, simplemente hicieron insinuaciones de a quién le conviene la violencia y aseguran que no es al gobierno. Entonces aquí yo quisiera preguntarle a usted, ¿a quién cree que le conviene la violencia en Colombia en víspera de unas elecciones presidenciales? A la sociedad que quiere salir a trabajar, a la sociedad que quiere otra vez recuperar la libertad, la confianza inversionista y todo lo que teníamos antes de que llegara Gustavo Petro, un sistema de salud con fallas, pero muy sostenible que respondió a la pandemia como pocos países lo respondieron. Efectivamente, a nosotros no nos conviene ese tipo de violencia. Es más, esperemos que la vida de Miguel Uribe a este minuto todavía es un milagro, se personifique y se consolide ese milagro sobre su humanidad y sobre su capacidad, porque sería una pérdida bastante grande para su familia en primer lugar, Claro. para sus hijos, su esposa, su padre, que Pablo Escobar le mató la esposa, ahora que su hijo llegue a consumarse lo de contra su humanidad, lo que Gustavo Petro de alguna manera ha promovido y demás, sería algo muy lamentable para don Miguel Uribe Londoño y por supuesto para la democracia colombiana, efectivamente, la libertad. A nosotros no nos conviene el escenario de violencia. Es más, hemos luchado contra la violencia en las calles. Nuestras manifestaciones se caracterizan hasta por dejar las calles limpias después de concluida la manifestación. Contrario censo, las manifestaciones de ellos, pues, son un dolor de cabeza para el comercio, para los vecinos, para los lugares donde transita este tipo de personas que no hacen el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, a la huelga, sino son personas claramente pagas para generar el caos, el desorden, la confrontación y demás. Ese es el país que no queremos. Logramos tener una situación de seguridad muy estable con con toda la determinación para enfrentar los grupos armados, estableciendo en lugares indómitos de Colombia la libertad y el orden. Ahora claramente con esta situación de que el país está envuelta entre una azonada pasiva. Digo pasiva porque solamente es que el presidente de la República trina a las 3 de la mañana cualquier cosa, seguramente con un estado de psiconauta, y ordene a a esa muchedumbre paga que ni siquiera sabe por qué protesta a generar el caos. Todo esto está documentado, todo esto está probado, efectivamente. Es más, el sicario que atentó contra la humanidad de Miguel Uribe, pues según los registros oficiales estaban los programas del gobierno que recibían 1 millón de pesos, pero que no volvió. Entonces, este tipo, a los jóvenes no hay que darles 1 millón de pesos, algo así como de $200, $220 americanos,
para que no delincan, sino hay que darle precisamente educación, oportunidades, que tengan respeto por la ley, sean temerosos, respeto por los mayores, efectivamente, ¿no? Entonces, Sí. este escenario de violencia y de confrontación a nadie le conviene, solamente a quienes quieren colocar una nueva revolución. Estamos también en una guerra 5.0, una guerra mundial 5.0, donde es el manejo de la información. Observen lo que dijo el día de ayer el ministro del Interior y el mismo Gustavo Petro en un trino, que ellos terminaron amenazados después del atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, como que reprochando este tipo de cosas. Ahora, los que reprochamos el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, los que reprochamos la manera como Gustavo Petro ha encendido y ha incendiado el país, los que reprochamos esa locución presidencial que por un lado espera la recuperación del candidato Miguel Uribe, que expresa solidaridad con su familia, pero muestra su odio y resentimiento por las políticas que tuvo el abuelo del doctor Miguel Uribe Turbay, o sea, no es muy Sí, consecuente. Es una claro. persona que no está bien de la cabeza claramente o que está bajo algún efecto de alguna sustancia que no le permite tener un discurso cohesivo, contundente, que esté a la altura de las circunstancias que está viviendo el país. Miguel, para ir terminando, quiero que nos salgamos un poquito de Colombia, porque pues este tema no solamente ha tocado a Colombia, y recientemente hemos visto lamentablemente casos similares en Estados Unidos, un atentado contra el ahora presidente Donald Trump, también lo vimos antes en Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, que casualmente pues luego de esto ambos ganaron la presidencia en Ecuador contra Fernando Villavicencio, el candidato que pues lamentablemente falleció. Pues vemos que no solamente es en Latinoamérica, porque incluso en Estados Unidos, ¿no? Nos preguntaríamos qué está pasando en el continente. Hay quienes dicen que la izquierda es asesina y todos estos casos, hay esa coincidencia del que el candidato asesinado o atacado es de derecha. ¿Se puede hablar de violencia política desde el punto de vista ideológico en el continente? Por supuesto que sí, que hayan sido atentados estos candidatos de derecha como Donald Trump a los Estados Unidos, del país donde que inviste la mayor fuerza armada, el mejor servicio de inteligencia del mundo, que haya prácticamente sido, o sea, él está vivo de milagro. Lo mismo el presidente Jair Bolsonaro, quien le tocó en 2018 continuar su campaña por los Facebook Live, por lo que le generaron en su abdomen, Sí. en su sistema, en su intestino, que todavía está padeciendo. Claramente eso es un milagro y pues precisamente este tipo de fanáticos y agitadores logran esto. Hay un agravante con el tema de la seguridad del candidato Miguel Uribe, como lo mencionaba usted, José, con respecto a las solicitudes de reforzamiento de el esquema de seguridad, que hubo 23 solicitudes antes de este lamentable suceso del sábado, donde la última solicitud fue el 5 de junio. Hay que recordar que, lo dicho por su abogado, por el doctor Víctor Mosquera Marín, la semana pasada fue el Congreso de Asobancaria en la ciudad de Cartagena y para acudir a este tipo de viajes, las personas que tienen protección por parte del Estado deben pues pasar una solicitud para autorización de tiquetes aéreos, pago de viáticos a los hombres de protección que tengan a cargo la seguridad de la persona protegida. Esto se hizo con el candidato Miguel Uribe, pero la Unidad Nacional de Protección no le aprobó el viaje, el desplazamiento de los escoltas a la ciudad de Cartagena, donde se llevó a cabo el Congreso de Asobancaria. Lo que el doctor Miguel Uribe le tocó viajar únicamente con su comitiva, con sus asesores, pero no son un cuerpo de seguridad. Lo que es muy lamentable, donde confirma el estado de indefensión en el que se encontraba el doctor Miguel Uribe Turbay, donde tristemente fue víctima de un atentado fatal contra su humanidad. Por Sí. supuesto que estas vulneraciones se ven claramente hacia los candidatos de la derecha por radicalismos de la izquierda, donde el presidente Gustavo Petro ha ido alimentando. Eso no tiene ninguna duda al respecto. Bueno, esperando de verdad que el senador Miguel Uribe salga con vida de esto y que la violencia no se vuelva la regla en Colombia ni en el continente. Le doy las gracias al analista político Miguel Fierro por habernos acompañado hoy unos minutos aquí en Panam Post. Muchas gracias, José, para usted, para toda su audiencia y esperamos tiempos mejores y por supuesto que rezamos
por la salud y por la vida de Miguel Uribe Turbay y por la tranquilidad de su familia y de la salud de esta gran nación como es Colombia. Que así sea. Muchas gracias.